En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Cálculo del seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que identifiques qué son las relaciones trigonométricas a través de ejemplos, para que puedas calcularlas en un triángulo rectángulo. Antes de comenzar, es importante que recuerdes 3 cosas de un triángulo rectángulo. 1. El lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. 2. Los otros 2 lados rectos del triángulo rectángulo se llaman catetos. 3. Los catetos pueden identificarse como cateto opuesto o cateto adyacente, dependiendo del ángulo con el que se comparen. El cateto opuesto es el lado recto que está enfrente del ángulo y el cateto adyacente es el lado recto que está al lado del ángulo. Los lados de un triángulo pueden aumentar su tamaño sin cambiar el ángulo de apertura que existe entre la hipotenusa y un cateto. A esto se le conoce como relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas describen la proporción de los catetos y la hipotenusa con el ángulo de apertura que hay entre ellos. Existen 3 relaciones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. A continuación, explicamos cada una de ellas. Seno. Se llama seno del ángulo a la proporción que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo rectángulo. La fórmula para calcular el seno es seno del ángulo alfa igual a cateto opuesto entre hipotenusa. En esta fórmula, el seno se representa por la abreviatura sen. El cateto opuesto se representa por C mayúscula, punto o mayúscula punto. Y la hipotenusa se representa por la letra H minúscula. El ángulo de la fórmula se representa por alfa, pero puede ser cualquier otro ángulo como beta o gamma. Ejemplo. Calcula el seno del ángulo alfa de un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mide 5.2. El cateto 1 mide 3.3. El cateto 2 mide 4. Y el ángulo alfa, que se forma entre la hipotenusa y el cateto 2, mide 40 grados. Para poder calcular el seno del ángulo alfa, tienes que realizar los siguientes 3 pasos. Paso 1. Identificar al cateto opuesto. Recuerda que el cateto opuesto es el lado recto del triángulo que está enfrente del ángulo. Si el ángulo alfa se forma entre la hipotenusa y el cateto 2, entonces el cateto opuesto es el cateto 1 que mide 3.3. Paso 2. Sustituye los valores en la fórmula. La fórmula para calcular el seno del ángulo alfa es seno del ángulo alfa igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Alfa vale 40 grados. El cateto opuesto vale 3.3 y la hipotenusa vale 5.2. Entonces tienes
Seno del ángulo alfa de 40 grados igual a, abre paréntesis, 3.3, cierra paréntesis, entre, abre paréntesis, 5.2, cierra paréntesis. Paso 3. Resuelve la división. Al resolver la división de, abre paréntesis, 3.3, cierra paréntesis, entre, abre paréntesis, 5.2, cierra paréntesis, tienes 0.63. Entonces el seno del ángulo alfa de 40 grados es igual a 0.63. Coseno. Se llama coseno del ángulo a la proporción que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo rectángulo. La fórmula para calcular el coseno es coseno del ángulo alfa igual a cateto adyacente entre hipotenusa. En esta fórmula, el coseno se representa por la abreviatura cos. El cateto adyacente se representa por C mayúscula, punto a mayúscula punto. Y la hipotenusa se representa por la letra H minúscula. El ángulo de la fórmula se representa por alfa, pero puede ser cualquier otro ángulo como beta o gamma. Ejemplo. Calcula el coseno del ángulo alfa de un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mide 10, el cateto 1 mide 8, el cateto 2 mide 6 y el ángulo alfa que se forma entre la hipotenusa y el cateto 2 mide 53.13 grados. Para poder calcular el coseno del ángulo alfa, tienes que realizar los siguientes 3 pasos. Paso 1. Identificar al cateto adyacente. Recuerda que el cateto adyacente es el lado recto del triángulo que está al lado del ángulo. Si el ángulo alfa se forma entre la hipotenusa y el cateto 2, entonces el cateto adyacente es el cateto 2 que mide 6. Paso 2. Sustituye los valores en la fórmula. La fórmula para calcular el coseno del ángulo alfa es coseno del ángulo alfa igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Alfa vale 53.13 grados. El cateto adyacente vale 6 y la hipotenusa vale 10. Entonces tienes coseno del ángulo alfa de 53.13 grados igual a, abre paréntesis, 6, cierra paréntesis, entre, abre paréntesis, 10, cierra paréntesis. Paso 3. Resuelve la división. Al resolver la división, abre paréntesis, 6, cierra paréntesis, entre, abre paréntesis, 10, cierra paréntesis, tienes 0.6. Entonces, el coseno del ángulo alfa de 53.13 grados es igual a 0.6. Tangente. Se llama tangente del ángulo a la proporción que existe entre el cateto opuesto y el adyacente del triángulo rectángulo. La fórmula para calcular la tangente es tangente del ángulo alfa igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. En esta fórmula, la tangente se representa por la abreviatura tan. El cateto opuesto se representa por
C mayúscula, punto o mayúscula punto. Y el cateto adyacente por C mayúscula, punto, A mayúscula, punto. El ángulo de la fórmula se representa por alfa, pero puede ser cualquier otro ángulo como beta o gamma. Ejemplo. Calcula la tangente del ángulo alfa de un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mide 5. El cateto 1 mide 4. El cateto 2 mide 3. Y el ángulo alfa que se forma entre la hipotenusa y el cateto 2 mide 53.13 grados. Para poder calcular la tangente del ángulo alfa, tienes que realizar los siguientes 3 pasos. Paso 1. Identificar al cateto opuesto y al cateto adyacente. Recuerda que el cateto opuesto es el lado recto del triángulo que está enfrente del ángulo y el cateto adyacente es el lado recto del triángulo que está al lado del ángulo. Si el ángulo alfa se forma entre la hipotenusa y el cateto 2, entonces el cateto opuesto es el cateto 1 que mide 4 y el cateto adyacente es el cateto 2 que mide 3. Paso 2. Sustituye los valores en la fórmula. La fórmula para calcular la tangente del ángulo alfa es tangente del ángulo alfa igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Alfa vale 53.13 grados. El cateto opuesto vale 4 y el cateto adyacente vale 3. Entonces tienes tangente del ángulo alfa de 53.13 grados igual a, abre paréntesis, 4, cierra paréntesis, entre, abre paréntesis, 3, cierra paréntesis. Paso 3. Resuelve la división. Al resolver la división, abre paréntesis, 4, cierra paréntesis, entre, abre paréntesis, 3, cierra paréntesis, tienes 1.33. Entonces, la tangente del ángulo alfa de 53.13 grados es igual a 1.33. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 3 de los términos más importantes usados durante la explicación del tema. Término 1. Seno. Relación trigonométrica entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. Su fórmula es seno del ángulo alfa igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Término 2. Coseno. Relación trigonométrica entre el cateto adyacente del ángulo y la hipotenusa. Su fórmula es coseno del ángulo alfa igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Término 3. Tangente. Relación trigonométrica entre el cateto opuesto del ángulo y el cateto adyacente. Su fórmula es tangente del ángulo alfa igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto fue todo con respecto al tema cálculo del seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. Baldor A. 1998. Geometría y trigonometría. México.
Grupo Editorial Patria. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.